Compré una villa de $2 millones frente al mar, soñando con paz y tranquilidad. Pero tan pronto como mi yerno se enteró, llamó. Vamos en camino hacia allá. Seremos 15. Prepara camas, toallas, pantuflas, comida. Nos quedaremos 3 semanas. Estaremos allí en 40 minutos, así que date prisa, viejo. Su arrogancia hervía como una tormenta en el océano, y yo sonreí y tracé un plan que pondría todo patas arriba. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El chirrido agudo del teléfono rompió el silencio de la tarde como un cristal golpeando contra el concreto. Dejé la copa de vino de cristal que había estado desempaquetando y tomé mi celular, esperando quizás una llamada de felicitación de un antiguo colega. A través de los ventanales de piso a techo de la cocina, el océano se extendía infinitamente azul, con olas rompiendo contra la playa privada debajo de mi nueva villa. ¿Hola? Viejo, ya vamos para allá. La voz de Fernando golpeó mi oído como un mazo. Sin saludo, sin cortesía, pura y absoluta prepotencia. Seremos 15, así que prepara camas, toallas, pantuflas, comida. Todo el paquete. Nos quedaremos 3 semanas. Estaremos allí en 40 minutos, así que date prisa. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. 40 años de trabajo en ingeniería, ahorros cuidadosos, gratificación postergada, todo por este momento de paz en la casa de mis sueños. Las cajas de mudanza aún abarrotaban las encimeras de mármol. El papel de embalaje estaba esparcido por superficies que aún no había reclamado como verdaderamente mías. Fernando, espera un momento. Ni siquiera me he mudado del todo. La casa no está lista para... Escucha, no me importa lo que tengas entre manos ahora mismo. Su voz tenía ese tono familiar de desdén casual, como si mis preocupaciones fueran mero ruido de fondo. ¡Tienes dinero! Eso significa que tienes espacio. Fin de la discusión. La brisa del océano a través de las puertas abiertas del patio traía el aroma a sal y libertad. Pero las palabras de Fernando envenenaban el aire. Me aferré a la encimera de granito con mi mano libre, viendo cómo mis nudillos se ponían blancos contra la piedra oscura. Pero Fernando, es mi primera semana aquí. Todavía tengo cajas por todas partes. No hay ropa de cama adecuada para invitados. Resuélvelo, viejo. Estás jubilado, ¿verdad? ¿Qué más tienes que hacer? El sonido de motores de auto rugía en el fondo de su llamada. Valeria ya empacó las cosas de los niños. Carlos y Natalia traen a su grupo también. Será como una gran reunión familiar. Reunión familiar. Las palabras se retorcieron en mi pecho como un cuchillo oxidado. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había dado. Así era como él veía nuestra relación. Una calle de sentido único pavimentada con mi generosidad y sus suposiciones. Necesito tiempo para prepararme adecuadamente. Quizás el próximo mes, ¿cuándo? ¿El próximo mes? La risa de Fernando fue aguda, burlona. Ya estamos manejando, Roberto. Ya estamos comprometidos. No querrás decepcionar a los niños, ¿verdad? Valeria les ha estado contando sobre la lujosa nueva casa de playa del tío Roberto durante semanas. Tío Roberto, no abuelo Roberto, ni siquiera solo Roberto. Tío. Como si yo fuera algún pariente lejano obligado a proveer entretenimiento para su conveniencia. El teléfono se sentía resbaladizo en mi palma sudorosa. Fernando, por favor, sé razonable. 3 semanas es mucho tiempo y con 15 personas. Deja de ser tan dramático. La familia ayuda a la familia, ¿recuerdas? Tú me enseñaste eso. Su voz tenía una presunción que me revolvió el estómago. Además, ¿de qué sirve tener todo ese dinero si no lo compartes con la gente que importa? La gente que importa. Cerré los ojos, viendo el rostro de Marcela en mi mente, mi hija. Su esposa fallecida, el puente entre nosotros que la muerte había quemado hace 3 años. ¿Qué pensaría ella de esta conversación?
¿Qué diría sobre el tono de su marido? ¿Sus demandas? ¿Su total desprecio por la cortesía básica? Solo ten todo listo para cuando lleguemos. Traemos cerveza, así que asegúrate de que tu refrigerador tenga espacio. Ah, y Valeria quiere usar tu dormitorio principal. Tiene la mejor vista al mar, ¿verdad? Tomaremos ese. Mi dormitorio principal. El santuario con el que había soñado durante décadas. Con su balcón privado con vista al infinito océano. La habitación donde había planeado finalmente descansar. Disfrutar de los frutos de 4 décadas de vida cuidadosa y sacrificio estratégico. El dormitorio principal es perfecto. Nos vemos en 35 minutos. No nos hagas esperar afuera. La línea se cortó. Me quedé inmóvil en mi cocina iluminada por el sol, sosteniendo el teléfono silencioso como la evidencia de un crimen. A través de las ventanas, las gaviotas danzaban sobre las olas, sus gritos mezclándose con el sonido distante del oleaje. Se suponía que este era mi paraíso, mi recompensa por una vida poniendo a los demás primero. Mi mano todavía temblaba ligeramente mientras bajaba el teléfono. 35 minutos, 15 personas, 3 semanas. La copa de vino que había estado desempaquetando atrapó la luz de la tarde, arrojando patrones de arcoíris sobre el mármol. Una cosa tan delicada, hermosa y frágil, como la paz que pensé que finalmente me había ganado. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos sobre la encimera de granito con un suave clic. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la sala de estar, pasando por paredes aún desnudas de las obras de arte que había coleccionado cuidadosamente a lo largo de los años. Todo esperaba en cajas. Mi vida en el limbo, entre el pasado y lo que esperaba que fuera un futuro pacífico. La foto de Marcela me sonreía desde la repisa de la chimenea. El único artículo que había desempaquetado primero, necesitando su presencia en este nuevo espacio. Recogí el marco de plata con manos temblorosas, estudiando sus cálidos ojos marrones, la suave curva de su sonrisa. 3 años desde que el cáncer se la llevó, pero el dolor permanecía fresco. «Papá, Fernando realmente está tratando de encontrar trabajo». Su voz resonó en mi memoria. «¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Solo esta vez». Esas 3 palabras se habían convertido en la banda sonora de mi relación con Fernando Méndez. Me hundí en el sillón de lectura de cuero que había posicionado para mirar al océano, con la foto de Marcela acunada en mi regazo. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas, pero mi mente vagaba hacia tiempos más oscuros. La primera emergencia había llegado 6 meses después de su boda. La empresa emergente de Fernando había quebrado, dejándolo desempleado con una deuda creciente en la tarjeta de crédito. $18,000 que transferí de mis ahorros de jubilación, viendo cómo mi cronograma financiero cuidadosamente planeado se desplazaba 6 meses hacia adelante. «Eres tan generoso, papá», había susurrado Marcela durante la cena esa noche. Fernando aprecia todo, incluso si no siempre lo demuestra. Pero Fernando nunca lo demostró. No cuando pagué su programa de maestría, $45,000 repartidos en 2 años. No cuando cubrí el pago inicial de su hipoteca porque su puntaje crediticio no podía asegurar una tasa decente. $60,000 esa vez, dinero que había destinado para el fondo de la casa de mis sueños. Pasé mis dedos por mi cabello gris, recordando el patrón que había surgido. Cada pocos meses, otra crisis. Las facturas médicas de Marcela durante su tratamiento contra el cáncer habían sido legítimas. $85,000 que había dado con gusto para luchar por su vida. Pero incluso entonces, Fernando de alguna manera lo había hecho girar en torno a sí mismo, quejándose de cómo el estrés afectaba su desempeño laboral. Las olas del océano rompían rítmicamente abajo, pero yo escuchaba en cambio el sonido de la voz de Fernando durante la recepción del funeral de Marcela. Al menos ahora no tendremos todas estas facturas médicas colgando sobre nosotros. Mi estómago se había revuelto ese día, viéndolo relacionarse con los dolientes mientras yo estaba de pie junto al ataúd de mi hija. Incluso el dolor, parecía,
Era solo otra oportunidad para que Fernando se concentrara en su propia conveniencia. Después de que Marcela murió, esperaba que las peticiones se detuvieran. Seguramente Fernando encontraría su equilibrio, construiría su propia estabilidad. En cambio, se intensificaron. Reparaciones del auto cuando su garantía expiró. Impuestos a la propiedad que había olvidado presupuestar. La mejora del anillo de compromiso de Valeria porque ella merecía algo especial. Llevaba una cuenta mental, aunque trataba de no hacerlo. $327,000 en 6 años. Suficiente para comprar una casa decente en la mayoría de las ciudades. Suficiente para asegurar una jubilación cómoda, sin la ansiedad financiera que aún me despertaba a las 3 de la mañana, a pesar de mi cuidadosa planificación. Levantándome lentamente, coloqué la foto de Marcela de nuevo en la repisa y caminé hacia mi estudio. La vista al mar desde esta habitación me había convencido de comprar la casa. Azules infinitos extendiéndose hasta el horizonte, prometiendo paz y espacio para pensar. En cambio, mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana. Un hombre mayor que había pasado 40 años construyendo los sueños de otras personas, mientras los suyos acumulaban polvo. La peor parte no era el dinero. El dinero podía ganarse de nuevo, ahorrarse de nuevo, administrarse con más cuidado. La peor parte era la erosión gradual del respeto, la lenta transformación de suegro generoso a cajero automático esperado. El tono de Fernando había cambiado a lo largo de los años de agradecido a prepotente, de pedir a exigir. La llamada de hoy cristalizó todo. Ninguna discusión sobre mis circunstancias, mis necesidades, mis planes. Solo suposiciones y demandas, envueltas en la fina capa de la obligación familiar. 15 personas descendiendo sobre mi santuario, como langostas, consumiendo lo que yo había pasado décadas construyendo. Mis manos tamborileaban contra el alféizar de la ventana mientras la ira crecía en mi pecho, un calor lento y ardiente que había reprimido durante demasiado tiempo. Marcela siempre me había pedido que fuera paciente con Fernando, que recordara que las personas muestran amor de manera diferente. Pero Marcela se había ido, y la versión de amor de Fernando se parecía sospechosamente a la explotación. El sonido de motores de autos en la distancia me sacó de mis pensamientos. Débil, pero haciéndose más fuerte. Múltiples vehículos acercándose por la sinuosa carretera costera que conducía a mi villa. Mis 35 minutos de paz se habían evaporado más rápido que la niebla matutina. Miré mi reloj. Las 3:15 de la tarde. Fernando había llegado a buen tiempo. A través de la ventana del estudio, podía ver nubes de polvo levantándose del camino privado que conectaba mi propiedad con la carretera principal. 4 vehículos, tal vez 5, moviéndose en formación de convoy como una fuerza de invasión acercándose a un territorio conquistado. Mi mandíbula se tensó mientras los veía acercarse. Esto no era una visita familiar. Esto era un asedio. Las puertas de los autos se cerraron en rápida sucesión, los sonidos resonando en la fachada de piedra de la villa como disparos. Me moví de la ventana del estudio a la entrada principal, observando a través de las luces laterales, cómo 4 vehículos descargaban a sus pasajeros en mi entrada circular. La camioneta negra de Fernando lideraba el convoy, seguida por 2 sedanes y una camioneta pick-up cargada con neveras portátiles, equipo de playa y suficiente equipaje para una expedición de un mes. 15 personas. Fernando no había exagerado. La puerta principal se sentía sólida bajo mi palma mientras agarraba la manija, preparándome para lo que venía. A través del vidrio decorativo, vi a Fernando emerger de su camioneta como un general, inspeccionando territorio conquistado, con gafas de sol de diseñador a pesar de las sombras de la tarde. Ese paso arrogante que había llegado a despreciar a lo largo de los años. Valeria salió del lado del pasajero, su cabello rubio agitándose con la brisa del océano, sacando inmediatamente su teléfono para grabar todo. Dios mío, chicos, miren este lugar. Su voz se escuchaba claramente a través de la entrada. Es como un resort.
Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre, esperando mantener alguna apariencia de control sobre la situación. La esperanza murió al instante. ¿Qué pasa, viejo? ¿Te gusta nuestra sorpresa? Fernando pasó empujándome hacia el vestíbulo, sin esperar invitación. Sus ojos ya escaneando el interior como si estuviera haciendo inventario. Valeria, mira, ahí está el jacuzzi del que te hablé. Fernando, te dije por teléfono que no estoy listo para visitas, pero mis palabras se perdieron en el caos mientras el resto del grupo entraba en tropel por mi puerta principal. Un hombre que reconocí como Carlos, el compañero de universidad de Fernando, dejó escapar un silbido bajo. El tipo tiene dinero en serio. ¿Por qué no compartirlo con la familia, verdad? Natalia, la hermana de Valeria, se abrió paso llevando 2 maletas enormes. Este lugar es absolutamente perfecto para nuestras vacaciones. A los niños les va a encantar esa piscina. Señaló hacia mi piscina infinita visible a través de las ventanas traseras. ¡Niños! No había escuchado nada sobre niños en el teléfono. Deja de ser tan dramático, Roberto. Fernando ya había llegado a la sala de estar. Sus sandalias mojadas dejando huellas de arena en mi mármol italiano importado. La familia ayuda a la familia. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Más gente inundó el lugar. Rostros que no reconocía mezclándose con otros, que había conocido en el funeral de Marcela. Javier, el novio de alguien, llevaba una nevera llena de cerveza como si llegara a una fiesta universitaria. 2 mujeres que nunca había visto antes ya estaban discutiendo la asignación de habitaciones como si yo no estuviera allí parado. «Disculpen», grité, mi voz apenas audible sobre el creciente estruendo. «¿Podrían todos, por favor? Dios mío, tienen que ver esta cocina». Valeria había descubierto el espacio de cocina gourmet que pasé meses diseñando. Sostenía su teléfono en alto, transmitiendo en vivo a sus seguidores de redes sociales. Nos estamos quedando en la increíble casa de playa de mi suegro. Miren esta vista. Suegro. El título se sentía como papel de lija en mis oídos. Fernando nunca me había llamado papá, incluso cuando Marcela estaba viva. Siempre Roberto, siempre manteniendo esa distancia. Pero Valeria reclamaba la conexión familiar cuando le convenía a sus propósitos. Alguien había encontrado mi sistema de sonido y llenado la casa con música retumbante. Bolsos y neveras aparecieron por todas partes, tirados en el vestíbulo, apilados contra mis paredes inmaculadas, reclamando espacios en todo mi santuario como marcadores territoriales. Fernando, tenemos que hablar de esto. Más tarde, viejo. Ahora mismo, necesitamos acomodar a todos. Se movió hacia el pasillo que conducía a los dormitorios. Un desfile de extraños siguiéndolo. Valeria y yo tomaremos la suite principal, obviamente. Carlos y Lucía pueden tener la habitación de invitados con vista al mar. Natalia, tú y Javier tomen la que tiene balcón. Me interpuse frente a él, bloqueando el acceso al ala de los dormitorios. El dormitorio principal está prohibido. Ese es mi espacio privado. La risa de Fernando fue aguda y despectiva. Puso una mano en mi hombro, no con afecto, sino con la condescendencia casual de alguien moviendo un obstáculo. Vamos, Roberto, no seas egoísta. Manejamos 4 horas para llegar aquí. Valeria quiere específicamente la habitación con la mejor vista para sus videos de yoga matutinos. El contacto físico se sintió como una violación. Di un paso atrás, pero Fernando simplemente pasó empujándome, guiando a su séquito por el pasillo que yo había caminado solo durante una semana. Mi pasillo en mi casa, comprada con mi dinero y mis sueños. Esto es perfecto. La voz de Valeria resonó desde mi dormitorio. La iluminación aquí es increíble para la creación de contenido. Creación de contenido. Mi suite principal se estaba convirtiendo en un telón de fondo para publicaciones en redes sociales. En la sala de estar, Carlos había abierto su nevera de cerveza y estaba distribuyendo bebidas sin pedir permiso. Natalia estaba reorganizando mis muebles para crear mejores áreas de conversación. El hijo de alguien, ni siquiera los había visto llegar. Corría por la cubierta de la piscina con traje de baño mojado,
dejando huellas oscuras en la piedra caliza que había gastado una fortuna importando de Portugal. La invasión estaba completa. En menos de 10 minutos, mi tranquila villa se había transformado en un alquiler vacacional abarrotado. Mi cuidadosa organización destruida por el caos casual de invitados titulados que veían mi generosidad como su derecho. Me quedé en mi propio vestíbulo, sintiéndome como un extraño, viendo a personas que apenas conocía reclamar la propiedad de espacios con los que había soñado durante décadas. La vista al mar a través de mis ventanas seguía siendo hermosa, pero ahora enmarcaba una escena de ocupación en lugar de tranquilidad. Fernando emergió de mi dormitorio, sonriendo con satisfacción. Estas van a ser las mejores 3 semanas de la vida. Valeria ya está planeando una fiesta de inauguración para mañana por la noche. Espero que no te importe. Invitó a algunas personas más de su estudio de yoga. Algunas personas más. Mi mandíbula se tensó tanto que pensé que mis dientes podrían romperse. Esto no era una visita familiar. Esto era una adquisición hostil, y yo estaba siendo degradado de propietario a personal no remunerado en mi propio paraíso. Valeria salió de mi baño principal como si fuera la dueña del lugar. Una toalla blanca envuelta alrededor de su cabello mojado, gotas de agua marcando un rastro a través de mis pisos de mármol importado. Llevaba su maleta de diseñador con confianza casual, ya planeando dónde organizar sus pertenencias en mi santuario privado. Disculpa, me planté firmemente en la puerta del dormitorio con los brazos cruzados. Esta habitación está fuera de los límites. Ella se detuvo, genuinamente sorprendida por la resistencia. Ay, vamos, Beto, ya hablamos de esto. La iluminación aquí es perfecta para mis videos de rutina matutina. No. La palabra salió más dura de lo que había pretendido. Todos necesitan irse. Ahora. Los ojos azules de Valeria se abrieron con inocencia practicada. Cambió su maleta a una mano y puso la otra en su cadera, una pose que reconocí de sus fotos en redes sociales. Beto, cariño, somos familia. ¿Por qué estás siendo tan hostil? Detrás de ella, Fernando apareció en el pasillo, atraído por la confrontación inesperada. Su expresión se oscureció cuando me vio bloqueando el acceso a lo que ya había reclamado como su territorio. Roberto, hazte a un lado. Hemos estado conduciendo durante horas. Esta es mi casa. Me mantuve firme, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Quiero que todos ustedes se vayan inmediatamente. La risa de Fernando fue aguda y despectiva. ¿Tu casa? ¿En serio? ¿Olvidaste todo lo que le debes a nuestra familia? Se acercó más, invadiendo mi espacio personal con intimidación calculada. ¿Olvidaste quién es la verdadera víctima aquí? La verdadera víctima. Después de $300,000, después de 6 años de sangrado financiero constante, después de darle la herencia de mi hija y mi propia seguridad de jubilación, de alguna manera yo era el deudor en su contabilidad retorcida. No te debo nada. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia reprimida que se había estado acumulando durante años. Esta conversación ha terminado. Valeria trató de pasar escurriéndose junto a mí con su maleta, asumiendo que mi resistencia era meramente teatral. Me moví para bloquear su camino completamente, y ella tropezó hacia atrás con un jadeo de genuina conmoción. «Beto, eso es muy grosero». La conmoción atrajo a otros de toda la casa. Carlos apareció con una cerveza en la mano. Javier cerca detrás, llevando toallas de playa como trofeos. Natalia salió del baño de invitados, con su maquillaje a medio aplicar. Alguien bajó el volumen de la música, y de repente todo el grupo estaba observando nuestro enfrentamiento. «Viejo, ¿cuál es tu problema?» La voz de Carlos tenía la arrogancia casual de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «No estamos dañando nada. Están invadiendo propiedad privada». Miré sus caras, viendo confusión arrogante donde debería haber habido vergüenza. «Todos ustedes». Fernando puso su mano en mi hombro con familiaridad condescendiente. «Marcela estaría avergonzada de lo egoísta que te has vuelto, viejo. Ese contacto, no deseado, presuntuoso, diseñado para disminuirme,
desencadenó algo fundamental. Me aparté de su toque con suficiente fuerza para hacerlo tropezar hacia atrás. «No te atrevas a tocarme». Mi voz tenía un tono que nunca había usado antes. Uno que hizo que varias personas retrocedieran involuntariamente. «Y no te atrevas a usar el nombre de mi hija para justificar tu codicia». El labio inferior de Valeria comenzó a temblar en una actuación que había visto innumerables veces cuando quería algo caro. «Papi Beto, solo queríamos pasar tiempo contigo. Pensamos que estarías feliz de compartir tu hermosa casa con la familia». «¿Papi Beto?». El apodo me erizó la piel. Esta mujer que se había casado con el viudo de mi hija, que se había mudado al apartamento que yo ayudé a amueblar, que había usado las joyas de Marcela en su boda. Ella pensaba que los cariños borrarían la audacia de su invasión. ¿Feliz? Miré alrededor al caos que habían creado en 30 minutos. ¿Quieres que esté feliz de que extraños reclamen mi dormitorio, saqueen mi cocina, traten mi hogar como su resort personal? «No somos extraños», protestó Natalia, aunque no recordaba haberla conocido antes de hoy. «Somos amigos de Fernando. Eso nos hace prácticamente familia». Prácticamente familia. La frase que aparentemente otorgaba acceso ilimitado a mi vida, mis recursos, mi paz. Fernando sintió que el ambiente cambiaba y trató de recuperar el control. «Mira, Roberto, entiendo que estás abrumado. Mudarse es estresante, pero estamos aquí ahora. Hemos hecho arreglos. Y rechazarnos crearía problemas serios para todos». La amenaza era sutil pero inconfundible. ¿Problemas serios? ¿Para quién? ¿Para sus amigos que habían conducido 4 horas esperando vacaciones gratis? ¿Para Valeria que había prometido a sus seguidores de redes sociales contenido exclusivo de una villa de lujo? ¿Para Fernando que se había pintado a sí mismo como el familiar generoso, proporcionando a sus amigos acceso a la propiedad de su rico suegro? El único problema, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por mi sistema. Son 15 personas que piensan que pueden ocupar la casa de otra persona sin permiso. ¿Sin permiso? La máscara de sensatez de Fernando finalmente se deslizó. Después de todo lo que esta familia ha pasado, después de todo lo que nos has hecho pasar con tus demandas y expectativas, todo lo que yo les había hecho pasar. 6 años escribiendo cheques, cubriendo emergencias, permitiendo su estilo de vida, y de alguna manera yo era el que hacía demandas. Javier dio un paso adelante, su confianza con olor a cerveza llenando el pasillo. «Mira, abuelo, tal vez deberías relajarte. Limpiaremos lo que ensuciemos. Sin daño, no hay falta». «Abuelo». Otra disminución casual de un extraño bebiendo mi cerveza en mi pasillo. El grupo estaba cerrando filas ahora, su lenguaje corporal cambiando de disculpa a defensiva. 15 contra 1, en mi propia casa. Habían pasado todo su viaje hasta aquí, asumiendo que yo capitularía, planeando sus vacaciones de 3 semanas alrededor de mi rendición esperada. Fernando se acercó de nuevo, su voz bajando al tono que siempre había usado al entregar ultimátums. «Piensa cuidadosamente en tu próximo movimiento, Roberto. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Algunas relaciones no se pueden reparar una vez que se rompen». Ahí estaba, la amenaza desnuda envuelta en preocupación por la armonía familiar. Cruza la línea y piérdenos para siempre, como si su presencia en mi vida fuera un regalo, en lugar de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Miré sus caras, con derechos, expectantes, ya calculando cómo girar esta historia para hacerme el villano. En sus mentes, yo era el pariente rico y racional que había olvidado su lugar en su jerarquía de necesidad. Pero parado allí en mi propio pasillo, defendiendo la puerta de mi propio dormitorio, finalmente entendí algo crucial. Algunas relaciones ya estaban rotas, algunas nunca habían sido reales en primer lugar. La pregunta no era si podía permitirme perderlos. La pregunta era si podía permitirme mantenerlos. La amenaza de Fernando colgaba en el aire como humo de un incendio, tóxica e imposible de ignorar. 15 caras me miraban con diversos grados de hostilidad y confusión.
esperando mi capitulación. Habían conducido 4 horas esperando cumplimiento, no confrontación. Tienes razón en una cosa, dije, retrocediendo de la puerta del dormitorio. Algunas decisiones no se pueden deshacer. Me di la vuelta y caminé deliberadamente hacia mi estudio, sacando mi teléfono del bolsillo. Detrás de mí, la voz de Valeria se elevó en desesperación teatral. ¿A dónde vas? Necesitamos hablar de esto como adultos. ¿Como adultos? De una mujer que había pasado la última hora fotografiándose en mi baño para contenido de redes sociales. Finalmente, entrando en razón, escuché a Fernando murmurar a Carlos, probablemente llamando a su abogado para cambiar su testamento o algo igualmente dramático. La puerta del estudio se sintió sólida y tranquilizadora mientras la cerraba detrás de mí, girando la cerradura con un clic satisfactorio. Esta habitación era mi santuario. Estanterías de piso a techo, mis textos de ingeniería, el enorme escritorio de roble donde había planeado mis finanzas de jubilación. A través de la ventana, el océano se extendía infinitamente, indiferente al drama humano. Marqué el número de emergencias. ¿Emergencias? ¿Cuál es su emergencia? La calma profesional del operador estabilizó mis nervios. Necesito asistencia policial. Hay personas en mi casa que se niegan a irse cuando se les pide. Señor, está en peligro físico inmediato. Fuera de la puerta del estudio, podía escuchar susurros urgentes y el sonido de pasos. Se estaban reuniendo, planeando su próximo enfoque. Todavía no, pero se niegan a abandonar mi propiedad después de habérselo dicho varias veces. ¿Puede verificar que esta es su residencia legal, señor? Sí, soy el propietario. Comprada el mes pasado. Puedo proporcionar documentación. Los papeles del título estaban en el cajón de mi escritorio, prueba oficial de propiedad que se sentía repentinamente preciosa. Golpes fuertes estallaron en la puerta del estudio. ¡Roberto! La voz de Fernando tenía una jovialidad forzada. Vamos, sal. Discutamos esto razonablemente. Señor, ¿cuántos individuos están involucrados? Las preguntas del operador seguían el protocolo estándar, cada una reforzando que yo tenía legitimidad legal aquí. 15 personas. Llegaron sin invitación hace aproximadamente 1 hora y se niegan a irse, a pesar de múltiples solicitudes. Los golpes se intensificaron. La voz de Valeria se unió a la de Fernando, más aguda y artificialmente dulce. Papi Beto, por favor no hagas ninguna locura. Podemos solucionar esto. Se están enviando oficiales a su ubicación. ¿Puede permanecer en un área segura hasta que lleguen? Sí, estoy en mi estudio con la puerta cerrada. El alivio en mi voz me sorprendió. Después de 1 hora de sentirme superado en número y desestimado, alguien finalmente estaba tratando mis preocupaciones como legítimas. El tiempo estimado de llegada es de 15 a 20 minutos. Permanezca en la línea si se siente inseguro. A través de la puerta podía escuchar la conferencia susurrada del grupo volviéndose agitada. Alguien, pensé que Natalia, sugirió que deberían irse antes de que esto se pusiera feo, pero la voz de Fernando cortó la incertidumbre con su arrogancia habitual. Está mintiendo. Roberto no tiene las agallas para esto. Saldrá en 5 minutos y se disculpará. Las agallas. Después de 40 años de trabajo de ingeniería, después de construir una carrera que proveyó para todos a mi alrededor, después de sacrificar mis propios sueños repetidamente por la comodidad de otros, él cuestionaba mi carácter. Gracias, oficial. La policía está en camino. Terminé la llamada y me recosté en mi silla de cuero, sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en todo el día. Los golpes en la puerta escalaron de tocar a golpear seriamente. Abre esta puerta ahora mismo. La máscara de civilidad de Fernando finalmente había caído por completo. Esto es asunto familiar, no un asunto policial. Pero no era asunto familiar. La familia no invade. La familia no ignora los límites claros. La familia no amenaza con consecuencias cuando se desafía su explotación. Roberto, por favor. La voz de Valeria se quebró con lo que podría haber sido emoción genuina.
¿cómo puedes hacernos esto? Confiamos en ti. Confiaron en mí, para proporcionar acceso ilimitado a mis recursos, para absorber sus problemas sin quejarme, para permanecer agradecido por el privilegio de ser usado. La voz de Carlos se unió al coro afuera. Viejo, esto es una locura. Solo estamos tratando de tener unas vacaciones. Unas vacaciones. A mi costa, en mi casa, sin mi consentimiento. La prepotencia casual en su voz cristalizó todo lo que estaba mal en esta situación. A través de la ventana del estudio, vi gaviotas girar sobre las olas, libres y sin restricciones. Durante 40 años, había sido el proveedor, el solucionador de problemas, la fuente confiable de soluciones para las crisis de todos los demás. ¿Cuándo me había convertido en el villano por querer paz en mi propio hogar? Los golpes en la puerta alcanzaron un crescendo. Luego se detuvieron repentinamente. Susurros urgentes reemplazaron los golpes. Se habían dado cuenta de su error táctico. Hacer amenazas y demandas mientras llamaba a la policía no estaba mejorando su posición. ¿Roberto? La voz de Fernando había cambiado a inocencia herida. Solo queremos entender qué pasa. ¿Por qué estás tan enojado con nosotros? ¿Qué pasa? 6 años de explotación financiera, 1 hora de invasión de hogar, 15 extraños reclamando mi dormitorio, bebiendo mi cerveza, planeando mi calendario social. La pregunta en sí misma demostraba lo poco que entendía sobre la decencia humana básica. Mi teléfono vibró con mensajes de texto. Aparentemente, Fernando había decidido campañas de presión paralelas. Marcela querría que estuviéramos juntos como familia. Estás destruyendo relaciones que nunca podrán reconstruirse. Piensa en lo que le estás haciendo a personas inocentes que solo quieren pasar tiempo contigo. Personas inocentes. Borré los mensajes sin leer el resto. Los pasos se alejaron de la puerta mientras el grupo se retiraba para planear su próximo movimiento. A través de las paredes delgadas, podía escuchar discusiones acaloradas. Algunos querían irse inmediatamente, otros insistían en mantenerse firmes. Valeria estaba llorando de nuevo, pero esta vez sonaba menos teatral. 15 minutos. La policía llegaría en 15 minutos, y esta pesadilla terminaría. Había pasado décadas evitando la confrontación, suavizando problemas, escribiendo cheques para hacer desaparecer las dificultades. Hoy, por primera vez, había pedido refuerzos en lugar de capitular. La sensación era tanto aterradora como liberadora. Afuera, los motores de los autos arrancaron. Parte del grupo estaba cortando sus pérdidas, poco dispuestos a enfrentar el interrogatorio policial sobre sus planes de vacaciones. Pero pasos más pesados permanecieron en el pasillo. Fernando y sus partidarios principales no se retiraban. El sonido de sirenas en la distancia hizo que mi corazón se acelerara con anticipación en lugar de miedo. La ayuda venía. Las sirenas se hicieron más fuertes, cortando el aire de la tarde como el día del juicio acercándose. Fuera de la puerta de mi estudio, los susurros urgentes se convirtieron en sesiones de estrategia llenas de pánico. Los pasos se dispersaron en múltiples direcciones, mientras la realidad finalmente penetraba su burbuja de privilegios. Todos mantengan la calma. La voz de Fernando llevaba una autoridad forzada, pero podía escuchar la tensión por debajo. Déjenme manejar esto. Es solo un malentendido. Un malentendido. 15 invitados no invitados negándose a abandonar la casa de alguien no era un malentendido. Era allanamiento. Pero toda la visión del mundo de Fernando requería presentarse a sí mismo como la parte razonable en cada conflicto. El timbre sonó con autoridad oficial, no el toque casual de dedo de visitantes sociales, sino la presión profesional sostenida de la aplicación de la ley. A través de las paredes de mi estudio, escuché la lucha de personas tratando de parecer casuales, limpiando botellas de cerveza y escondiendo evidencia de su invasión. Abrí la puerta de mi estudio y salí para encontrar al grupo organizado en la sala de estar como si estuvieran organizando una intervención. Fernando se había posicionado cerca de la puerta principal, preparándose para controlar la narrativa.
Valeria estaba sentada en mi sofá con los ojos enrojecidos, agarrando pañuelos como accesorios en su actuación. «Buenas noches, oficiales». Fernando abrió la puerta con encanto practicado. «Me temo que han habido un malentendido familiar. Mi suegro parece estar teniendo algún tipo de episodio». ¿Un episodio? Por supuesto que yo era el problema, no las 15 personas que habían invadido mi casa. 2 oficiales entraron, un hombre mayor con sienes grises que se presentó como el oficial Gómez, y una mujer más joven, la oficial Pérez. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. De repente, la fanfarronería de Fernando parecía forzada. Las lágrimas de Valeria parecían teatrales, y la apropiación casual del grupo de mi espacio se sentía obviamente incorrecta. «Señor, ¿es usted el propietario que llamó por allanamiento?» El oficial Gómez se dirigió a mí directamente, su tono profesional, pero comprensivo. «Sí, soy Roberto Méndez. Esta es mi propiedad». Saqué la escritura de mi estudio, con las manos firmes a pesar de la adrenalina. Estas personas llegaron sin invitación y se negaron a irse. La oficial Pérez escaneó la habitación, asimilando el equipaje disperso, las botellas de cerveza vacías y el caos general. ¿De cuántos individuos estamos hablando? 15 cuando llegaron. Algunos pueden haberse ido cuando escucharon las sirenas. Fernando dio un paso adelante con su expresión más razonable. «Oficiales, esto es claramente una disputa familiar. Roberto ha estado bajo estrés desde la mudanza, y creo que simplemente está abrumado por tener visitas». «Señor, el parentesco no anula los derechos de propiedad», respondió el oficial Gómez, examinando mi escritura. «El propietario tiene la autoridad legal para determinar quién permanece en su propiedad». La simple declaración golpeó la habitación como un golpe físico. Por primera vez en todo el día, alguien con autoridad había confirmado lo que yo había estado diciendo. Esta era mi casa y mi decisión. Valeria parecía genuinamente sorprendida. «Pero somos familia». «¿Eso no significa nada?» La expresión de la oficial Pérez permaneció neutral. «Señora, el estatus familiar no otorga acceso automático a la propiedad de otra persona sin permiso». «¿Permiso?» La voz de Fernando se elevó a pesar de su intento de mantenerse controlado. Él ha estado planeando esta villa como un lugar de reunión familiar durante meses. Solo asumimos. Asumieron mal. El oficial Gómez lo interrumpió. «Señor Méndez, ¿quiere que estos individuos sean retirados de su propiedad?» La pregunta quedó en el aire como una espada esperando caer. 15 caras me miraban, algunas enojadas, algunas suplicantes, todas finalmente entendiendo que sus suposiciones habían sido legalmente insignificantes. «Sí», dije claramente, «quiero que todos se vayan inmediatamente». Las palabras se sintieron como levantar un peso que había cargado durante años. Sin explicación, sin justificación, sin disculpas por establecer límites básicos en mi propio hogar. La oficial Pérez se dirigió al grupo. «Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. Cualquiera que permanezca después de eso será arrestado por allanamiento». La desbandada comenzó de inmediato. Carlos y Javier se movieron más rápido, agarrando su nevera de cerveza y murmurando disculpas mientras se dirigían a la puerta. Natalia lanzó miradas acusadoras a Fernando mientras metía ropa en su maleta. Varias personas que apenas reconocí simplemente huyeron sin despedirse. «Esto es ridículo», protestó Fernando mientras veía colapsar su autoridad. «Manejamos 4 horas. Hicimos arreglos». «Usted hizo arreglos sin consultar al propietario», respondió el oficial Gómez. «Esa no es una reserva legal, señor». Valeria estaba recogiendo sus pertenencias de mi dormitorio principal, sus movimientos agudos con ira. «Roberto, vas a arrepentirte de esta decisión por el resto de tu vida». Pero no sentí arrepentimiento, solo alivio. Ver a extraños retirar sus posesiones de mis espacios privados se sentía como reclamar territorio robado.
Fernando hizo un último intento de manipulación mientras empacaba su camioneta. Marcela estaría avergonzada de en lo que te has convertido, viejo. Egoísta y amargado. El oficial Gómez se interpuso entre nosotros. Señor, necesita irse ahora. Cualquier contacto adicional con el señor Méndez podría considerarse acoso. El último auto salió de mi entrada mientras el sol tocaba el horizonte, pintando mi villa con luz dorada. La oficial Pérez completó su papeleo, mientras el oficial Gómez explicaba el proceso de documentación. Tendrá un número de informe formal para sus registros. Si regresan sin permiso, llámenos de inmediato. El incidente de hoy establece un patrón claro de allanamiento. Después de que los oficiales se fueron, me quedé solo en mi vestíbulo, rodeado de un bendito silencio. El caos se había ido. Botellas de cerveza dispersas, huellas de arena, el sonido de voces prepotentes reclamando mis espacios. Mi teléfono vibró con mensajes de texto enojados, pero lo apagué sin leerlos. Por primera vez en 6 años, había dicho no sin disculparme. Había pedido ayuda en lugar de sufrir en silencio. Había elegido mi propia paz sobre su conveniencia. Las olas del océano rompían rítmicamente fuera de mis ventanas, lavando la playa con cada ciclo. El mañana traería nuevos desafíos, llamadas telefónicas enojadas, campañas en redes sociales, miembros de la familia eligiendo bandos. Pero esta noche, mi hogar era mío de nuevo, y eso se sentía como el comienzo de algo que se parecía notablemente a la libertad. El cerrojo hizo clic con finalidad mientras veía desaparecer el último auto de policía por la carretera costera, sus luces traseras desvaneciéndose en el crepúsculo. El informe del incidente crujía en mi puño, documentación oficial de que yo tenía razón, de que mi hogar era mío para controlar. Sin embargo, de pie en mi vestíbulo vacío, me sentí extrañamente hueco en lugar de triunfante. El silencio presionaba contra mis tímpanos después de horas de caos, sin voces discutiendo, sin pasos en mis pisos de mármol, sin música sangrando de habitaciones que nunca autoricé a nadie a ocupar. Solo el choque distante de las olas y el suave zumbido de mi sistema de aire acondicionado. Sonidos que había soñado disfrutar en paz. Caminé por mi villa como un investigador de la escena del crimen, catalogando la evidencia de la invasión. Latas de cerveza agrupadas en mis encimeras de granito. Huellas de toallas mojadas oscurecían mis pisos de madera, y los muebles estaban torcidos donde extraños habían reorganizado mi cuidadoso diseño. En el baño de invitados, el maquillaje de Valeria todavía manchaba mi tocador de mármol. Manchas de base como marcas territoriales. El dormitorio principal se sentía violado en formas más allá de lo físico. Alguien había movido la foto de Marcela de mi mesa de noche, tirada durante su reclamo de mi espacio privado. Recogí el marco de plata, estudiando el rostro gentil de mi hija a través del vidrio agrietado. Sé amable con Fernando, papá. Su voz resonó en mi memoria. Él también está sufriendo. Pero Marcela nunca me había pedido que fuera un tapete. Ella había pedido amabilidad, no sacrificio financiero interminable. De pie en mi habitación donde extraños habían planeado dormir durante 3 semanas, finalmente entendí la diferencia. Mi teléfono vibró insistentemente desde la encimera de la cocina, donde lo había abandonado durante la confrontación. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto, todos del mismo contacto, Fernando Méndez. Los leí en orden cronológico, viendo cómo su tono cambiaba de confusión herida a amenaza desnuda. Roberto, necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy. Avergonzaste a mi esposa frente a nuestros amigos. Eso no es aceptable. La familia no llama a la policía a la familia. Marcela estaría disgustada. ¿Crees que ganaste hoy? No tienes idea de lo que viene. Para mañana todos sabrán qué tipo de persona eres realmente. Disfruta de tu casa vacía, viejo. Es todo lo que te quedará. Los mensajes continuaron, cada uno más oscuro que el anterior. La máscara de Fernando finalmente había caído por completo,
revelando el núcleo manipulador que yo había sido demasiado generoso para reconocer durante 6 años. Pero ahora, con documentación oficial de su allanamiento y mensajes de texto amenazantes acumulándose en mi teléfono, su verdadera naturaleza estaba creando su propio rastro de evidencia. Me serví 3 dedos de whisky y me acomodé en mi sillón de lectura de cuero, el posicionado para capturar la vista perfecta al mar. Afuera, la puesta de sol pintaba el océano en tonos de oro y carmesí, la obra maestra diaria que había comprado esta villa para disfrutar. Sin embargo, las amenazas de Fernando proyectaban sombras incluso a través de esta belleza. ¿Había sido demasiado duro? La pregunta me carcomía a pesar de la validación legal. Eran familia, por muy disfuncional que fuera. Los amigos de Marcela, sus relaciones elegidas, la nueva vida de su esposo. Al llamar a la policía, ¿había destruido puentes que nunca podrían reconstruirse? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Fernando, acompañado de una foto. Valeria llorando en su auto. Su rímel corría por sus mejillas en riachuelos teatrales. Mira lo que le hiciste. ¿Feliz ahora? Borré el mensaje sin responder. Las lágrimas de Valeria eran reales, pero también lo era mi agotamiento por años de manipulación. También lo era mi derecho a la paz en mi propio hogar. También lo eran los $290,000 que les había dado, sin recibir siquiera cortesía básica a cambio. El whisky quemaba caliente en mi pecho, mientras continuaba mi ritual de restauración de la casa. Cada mueble enderezado se sentía como reclamar territorio robado. Cada superficie limpia borraba la evidencia de su presunción. El trabajo físico ayudó a procesar el terremoto emocional de finalmente decir no. Pero a medida que la tarde se profundizaba en la noche, la inquietud se infiltró junto con la satisfacción. Los mensajes finales de Fernando llevaban una certeza ominosa que me preocupaba más que su ira anterior. No tienes idea de lo que viene. No era la amenaza frustrada de alguien aceptando la derrota. Era una promesa de alguien planeando represalias. Había ganado la batalla por mi hogar. Pero algo en el tono de Fernando sugería que la guerra apenas comenzaba. La foto de Marcela me sonreía desde la mesa de noche restaurada, su expresión pacífica a la luz de la lámpara. ¿Qué pensaría ella de los eventos de hoy? ¿Aprobaría mi firmeza? ¿O vería solo la destrucción de la armonía familiar que ella había trabajado tan duro para mantener? Creo que entenderías, cariño. Le susurré a su imagen. Me enseñaste a ser generoso, no estúpido. Mi teléfono se iluminó con otra notificación, la pantalla mostrando el nombre de Fernando una vez más. Esta vez lo apagué por completo, pero no antes de vislumbrar la vista previa de su último mensaje. Mañana, todos verán. La amenaza quedó inconclusa en la oscuridad, prometiendo complicaciones que aún no podía imaginar. Lo que fuera que Fernando estuviera planeando, llegaría con el sol de la mañana. Por esta noche, al menos, mi hogar era mío. Pero la victoria nunca se había sentido tan frágil. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi cocina, mientras buscaba mi teléfono silencioso para ver la hora. 8:47 de la mañana. Había dormido mal, las amenazas de Fernando resonando a través de sueños inquietos. El dispositivo se sentía cálido en mi palma, su pantalla iluminándose con una cascada de notificaciones que hizo que mi estómago cayera. 47 alertas de Facebook, Instagram y mensajes de texto. Mi correo electrónico mostraba docenas de mensajes nuevos de personas de las que no había sabido en años. Algo había sucedido durante la noche. Algo lo suficientemente significativo como para despertar a toda mi red social. Abrí Facebook primero, encontrando inmediatamente la publicación de Fernando en la parte superior de mi muro. Las palabras golpearon como un golpe físico. Mi suegro echó a su propia familia de su casa ayer. Nos llamó a la policía como si fuéramos criminales. El dinero realmente cambia a las personas. Mi difunta esposa Marcela estaría desconsolada al ver en lo que se ha convertido su padre.
Solo queríamos pasar tiempo con él en su nueva mansión, pero aparentemente ya no somos dignos. Se necesitan oraciones para nuestra familia durante este momento difícil. La publicación había sido compartida 43 veces durante la noche. Los comentarios caían por la pantalla como acusaciones. Desgarrador. No puedo creer que alguien trataría a la familia de esta manera. El dinero corrompe. Pobres Valeria y los niños. Niños. No había habido niños ayer, pero la narrativa de Fernando ya se estaba volviendo más trágica al contarla. Valeria había publicado un video testimonial, filmado en su auto con los ojos enrojecidos y voz temblorosa. Simplemente no puedo entender cómo alguien que solía amarnos pudo volverse tan frío. Trajimos amigos para conocerlo, para compartir su éxito, y nos trató como extraños. Marcela solía decir que su papá era el hombre más generoso con vida. Supongo que ella nunca vio este lado de él. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por las respuestas. Antiguos vecinos de mi casa anterior, colegas de mi firma de ingeniería, incluso amigos de la Universidad de Marcela, todos expresando conmoción y decepción. La narrativa era simple, convincente y completamente falsa, pero Fernando la había presentado primero, reclamando el terreno moral alto antes de que yo siquiera supiera que había comenzado una guerra. Intenté comentar en su publicación, dedos torpes en el pequeño teclado. Esto es unilateral. Fernando trajo a 15 personas a mi casa sin invitación ni permiso. Cuando se les pidió que se fueran, se negaron. Tenía todo el derecho. Pero mi comentario parecía defensivo contra la apelación emocional de Fernando. En minutos, aparecieron respuestas. Clásica manipulación, Roberto. ¿Por qué intentas justificar el abandono de la familia? 15 personas. Eso suena exagerado. La respuesta de Fernando llegó rápidamente. ¿Ven cómo está tratando de reescribir la historia? Este es exactamente el tipo de manipulación de la que Marcela solía quejarse en privado. Marcela quejándose de mí en privado. La mentira era tan audaz, tan calculadora, que me dejó sin aliento. Pero la gente la estaba creyendo, compartiéndola, agregando sus propias interpretaciones con indignación. Natalia había compartido la publicación con su comentario. Comportamiento repugnante de alguien que debería saber mejor. Valeria es como una hija para mí y verla tratada de esta manera me enferma. Carlos agregó. Manejamos 4 horas solo para pasar tiempo con la familia. Fuimos tratados como criminales por querer usar su piscina. Problemas de gente rica, supongo. Una fiesta en la piscina, así era como llamaban a su invasión ahora. Una simple solicitud para usar las instalaciones familiares, cruelmente negada por un viejo amargado con más dinero que corazón. Me moví a la mesa de la cocina. El café se enfriaba mientras leía comentario tras comentario. Personas que conocía desde hacía décadas cuestionaban mi carácter basándose en la historia sollozante, cuidadosamente elaborada por Fernando. Antiguos vecinos expresaron decepción. Los amigos de Marcela hablaron de sentirse engañados sobre mi verdadera naturaleza. Cecilia, la amiga más cercana de la Universidad de Marcela, había escrito: Roberto, estoy sorprendida. Esto no suena como el hombre que Marcela describió. ¿Qué te pasó? Intenté responder en privado. Cecilia. Hay mucho más en esta historia. Fernando trajo a 15 personas a mi casa sin preguntar. Reclamó mi dormitorio principal y se negó a irse cuando les pedí que lo hicieran. La policía confirmó que tenía todo el derecho de sacarlos. Su respuesta llegó en 1 hora. Me resulta difícil creer que el esposo de Marcela mentiría sobre algo así. Tal vez deberías mirar tu propio comportamiento en lugar de culpar a los demás. La realidad me golpeó como agua fría. Fernando había convertido en un arma la memoria de Marcela y su dolor compartido. Él era el viudo sufriente, el esposo devoto que aún lloraba a mi hija 3 años después. Yo era el suegro rico que lo había abandonado en su momento de necesidad, eligiendo el dinero sobre los lazos familiares. Cada intento de defenderme me hacía lucir peor.
Las redes sociales recompensaban la autenticidad emocional sobre la precisión de los hechos. Y la narrativa llorosa de Fernando estaba perfectamente calibrada para la simpatía viral. Mis explicaciones secas sobre derechos de propiedad y documentación legal sonaban mezquinas contra su historia de suegro sin corazón. Para el mediodía, la publicación había sido compartida 87 veces. Las páginas de noticias locales la estaban recogiendo como una historia de interés humano sobre la disfunción familiar en comunidades ricas. Los hilos de comentarios generaron sus propios hilos de comentarios, cada uno amplificando la versión de Fernando mientras descartaba mis intentos de aclaración. Cerré la computadora portátil en derrota frustrada y miré la pared de mi estudio llena de certificados de ingeniería y premios por logros. 40 años de reconocimiento profesional, servicio comunitario, donaciones caritativas. Nada de eso importaba contra una publicación manipuladora de Facebook diseñada para desencadenar una respuesta emocional máxima. Mi diploma universitario colgaba en su lugar de honor, el título de ingeniería que me había enseñado la resolución sistemática de problemas y el análisis basado en evidencia. Las redes sociales no se trataban de la verdad o la evidencia. Se trataba del control narrativo y la manipulación emocional, habilidades que nunca había necesitado desarrollar y armas que nunca había aprendido a manejar. Pero la ingeniería me había enseñado algo valioso. Cada problema tenía una solución si lo abordaba sistemáticamente. Fernando podría haber ganado la primera ronda con una estrategia superior en redes sociales, pero esta guerra finalmente se decidiría por hechos, documentación y realidad legal. Necesitaba dejar de jugar a la defensiva en su campo de batalla elegido y comenzar a construir mi propio caso con las herramientas que entendía: evidencia, documentación y experiencia profesional. La pregunta era si podía armar una defensa más rápido de lo que sus mentiras podían extenderse. Me aparté de la pantalla de la computadora y miré mi pared de logros profesionales, títulos de ingeniería, premios de proyectos, 40 años de resolución sistemática de problemas representados en marcos y certificados. Fernando podría entender la manipulación de las redes sociales, pero yo entendía algo más fundamental: cómo dividir problemas complejos en componentes manejables y resolverlos metódicamente. Esto era solo otro desafío de ingeniería. Fernando había creado una debilidad estructural en su narrativa, al construirla sobre mentiras. Mi trabajo era encontrar esa debilidad y explotarla con evidencia. Abrí mi archivador con precisión deliberada, recuperando la carpeta etiquetada Asistencia Financiera Familiar, un hábito de mis días de ingeniería de documentar todo. Dentro, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados y recibos de transferencia contaban la historia real en números en blanco y negro. Esparciendo los documentos sobre mi escritorio cronológicamente, comencé a calcular. Pagos de matrícula de maestría, $45,000 en 2 años. Gastos de boda, $30,000 en un solo mes. Pago inicial de la casa, $60,000 cuando el crédito de Fernando no pudo asegurar términos decentes. Facturas médicas de Marcela durante su tratamiento contra el cáncer. $85,000 en pagos documentados a hospitales y especialistas. Pagos de auto. Rescates de tarjetas de crédito. Préstamos de emergencia que nunca fueron pagados. El total alcanzó los $290,000 en 6 años de apoyo financiero sistemático. No regalos dados libremente entre iguales, sino un patrón creciente de demandas respaldadas por la culpa familiar y la enfermedad de Marcela. Cada pago tenía una fecha, monto y registro bancario. Fernando había olvidado que estaba tratando con un ingeniero que documentaba todo para fines fiscales y de planificación patrimonial. Su narrativa emocional de Facebook se desmoronaría contra esta montaña de evidencia financiera. Tomé mi teléfono y marqué al licenciado Armando Vargas, mi abogado patrimonial desde la muerte de Marcela. Habíamos trabajado juntos en mi testamento, arreglos de fideicomiso y compras de propiedades, una relación profesional construida sobre el respeto mutuo y la documentación cuidadosa. Armando, soy Roberto Méndez. Necesito consejos sobre regalos financieros familiares que se han vuelto
complicados. Roberto, qué bueno saber de ti. ¿De qué tipo de complicaciones estamos hablando? Mi yerno ha estado publicando información falsa sobre mí en las redes sociales, afirmando que abandoné a la familia. Pero tengo documentación que muestra casi $300,000 en apoyo financiero durante 6 años. Sin acuerdos de préstamo, sin calendarios de pago. Los traté como regalos. Ahora me pregunto sobre las opciones legales. La pausa de Armando fue reflexiva. La distinción entre regalos y préstamos puede ser legalmente significativa, Roberto. Sin acuerdos escritos, la recuperación de la deuda es difícil. Pero hay opciones. Confianza perjudicial, enriquecimiento injusto, varias teorías que podríamos explorar. ¿Tienes documentación completa? Registros bancarios de todo. Fechas, montos, propósitos. Puedo mostrar el patrón de demandas crecientes y su estilo de vida más allá de cualquier fuente de ingresos legítima. ¡Excelente! Este tipo de explotación sistemática podría caer bajo los estatutos de abuso financiero de personas mayores, especialmente dado el patrón y los montos involucrados. Reunámonos el lunes por la mañana. Trae todo lo que tengas. Programé la cita y volví a mi análisis de documentos, creando una hoja de cálculo detallada que revelaba el verdadero alcance de la dependencia financiera de Fernando. Sus publicaciones en redes sociales se quejaban de problemas de dinero, mientras que mis registros bancarios mostraban pagos constantes apoyando su estilo de vida. La contradicción era condenatoria. Abriendo la página de Facebook de Fernando, comencé a hacer capturas de pantalla de sus quejas financieras y solicitudes de ayuda que databan de años atrás. Publicaciones sobre necesitar dinero para reparaciones de auto mientras yo pagaba su seguro. Quejas sobre facturas médicas costosas mientras mis cuentas mostraban pagos directos a sus médicos. Un patrón de reclamos de pobreza pública contradicho por el apoyo financiero privado. El Instagram de Valeria reveló evidencia aún más dañina. Fotos de vacaciones costosas, ropa de diseñador, comidas en restaurantes de alta gama, todo financiado con dinero que yo había proporcionado mientras se retrataban a sí mismos como miembros de la familia en apuros, que merecían simpatía. Para la tarde, había reunido un archivo completo documentando 6 años de manipulación financiera. Cronología de pagos. Capturas de pantalla de publicaciones contradictorias en redes sociales. Análisis de gastos de estilo de vida versus ingresos declarados. Evidencia de engaño sistemático que abarcaba años, no solo el incidente de ayer. La narrativa de Facebook de Fernando me retrataba como un avaro rico abandonando a parientes pobres. Mi documentación mostraba lo contrario. Un suegro generoso sistemáticamente explotado por parientes políticos manipuladores que habían recibido casi $300,000, mientras se retrataban a sí mismos como víctimas. La ironía era perfecta. La fuerza de Fernando, su habilidad para manipular la percepción pública, había creado su debilidad. Cada publicación en redes sociales afirmando pobreza era ahora evidencia de engaño. Cada fotografía de compras costosas era prueba de necesidad financiera fraudulenta. Organicé la pila final de documentos en una carpeta de archivo completa, etiquetándola Recuperación Financiera F. Méndez con mi precisa letra de ingeniero. Este sería mi movimiento de apertura. No respuestas defensivas en redes sociales, sino acción legal ofensiva respaldada por documentación sistemática. Colocando la carpeta en mi maletín para la consulta legal del lunes, miré la foto de Marcela en mi escritorio. Su suave sonrisa parecía de aprobación, como si entendiera que protegerme no era traicionar su memoria. Era honrar el enfoque sistemático y cuidadoso de la vida que ella siempre había admirado en mí. Creo que aprobarías este enfoque, cariño, dije en voz baja. Sin manipulación emocional, solo hechos y evidencia. Mi teléfono sonó con un número desconocido, probablemente otro reportero queriendo discutir la disputa familiar que aparentemente se estaba convirtiendo en noticia local. Pero tenía trabajo que hacer, documentación que completar, estrategias legales que desarrollar. Fernando había elegido al oponente equivocado.
Había buscado pelea con alguien que resolvía problemas para ganarse la vida, que documentaba todo, que entendía que las victorias sostenibles requerían bases sólidas en lugar de manipulación emocional. Esto no se trataba de venganza, esto se trataba de justicia, autoprotección y asegurar que la explotación sistemática no pudiera continuar escondiéndose detrás de reclamos de lealtad familiar. El juego había cambiado, y finalmente, estaba jugando para ganar. La mañana del domingo amaneció clara y decidida. Me senté en el escritorio de mi estudio como un general preparándose para una batalla decisiva. La carpeta completa etiquetada Recuperación Financiera F. Méndez se extendía ante mí en precisión organizada. El café humeaba junto a la foto de Marcela, mientras revisaba 6 años de documentación sistemática. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencia, capturas de pantalla de las publicaciones contradictorias de Fernando en redes sociales, afirmando pobreza mientras vivía de mi generosidad. A las 8:30 de la mañana conduje a la oficina del centro del licenciado Armando Vargas, mi maletín pesado con evidencia. El abogado había accedido a una consulta de emergencia el domingo después de que le expliqué la urgencia. La campaña de redes sociales de Fernando estaba ganando impulso diariamente, y la respuesta legal requería acción inmediata. Roberto, este nivel de documentación es notable, dijo Armando, extendiendo mis registros financieros a través de su mesa de conferencias de caoba. La mayoría de la gente no guarda registros tan detallados de la asistencia familiar. 40 años de ingeniería me enseñaron a documentar todo. Lo vi calcular totales, sus cejas levantándose con cada página. Nunca imaginé que lo necesitaría para este propósito. Los dedos de Armando trazaron la línea de tiempo de demandas crecientes. Matrícula de maestría, costos de boda, pago inicial de la casa, facturas médicas, múltiples préstamos de emergencia, todo sin acuerdos firmados o calendarios de pago. Fernando te trató como a un banco personal. El patrón se volvió claro solo cuando lo organicé cronológicamente. Saqué mi hoja de cálculo de análisis. Pequeñas solicitudes al principio, siempre con promesas de pagar cuando las cosas se estabilizaran, pero su estilo de vida nunca coincidió con ninguna fuente de ingresos legítima. Sin acuerdos de préstamo firmados, argumentaremos confianza perjudicial y enriquecimiento injusto, explicó Armando, su voz ganando emoción profesional. Tu documentación prueba la explotación sistemática. Este es un caso excepcionalmente fuerte. ¿Cuáles son mis posibilidades realistas de recuperación? Armando sonrió con seriedad. Con esta evidencia, excelentes. Fernando no esperará este nivel de preparación. La mayoría de las disputas financieras familiares carecen de documentación. Has construido una fortaleza de hechos. Pasamos 2 horas desarrollando la estrategia. Presentación judicial para el lunes por la mañana. Notificación del proceso para tomar a Fernando desprevenido. Reconvenciones por difamación basadas en su falsa narrativa de redes sociales. Cronograma para el descubrimiento de activos y cumplimiento de pagos. Al mediodía, conduje a la sucursal principal de mi banco, armado con la carta de Armando, solicitando registros de transacciones certificados. La gerente de la sucursal, Elena Torres, manejó personalmente mi solicitud sensible, entendiendo las implicaciones legales de la documentación financiera completa. Señor Méndez, estos montos de transferencia son significativos, notó, revisando 6 años de pagos electrónicos a las cuentas de Fernando Méndez. Proporcionaremos copias certificadas con autenticación oficial para la presentación judicial. La cuenta final me sorprendió incluso a mí, $290,350 en transferencias documentadas, incluidos varios pagos grandes que había olvidado durante los últimos meses de Marcela. Facturas de la sala de emergencias, consultas de especialistas, costos de recetas, todo pagado directamente desde mis cuentas, mientras Fernando alegaba dificultades financieras en las redes sociales. Elena arregló sellos bancarios oficiales y notarización para cada documento, creando evidencia de peso legal que resistiría el escrutinio judicial. Estos registros establecen claramente el patrón que describió, señor Méndez. El tribunal los encontrará muy convincentes.
Desde el banco, conduje a la notaría, donde cada documento recibió certificación oficial. Mi declaración jurada detallaba las repetidas promesas de Fernando de pagar cuando su negocio se estabilizara, promesas que desaparecieron a medida que sus demandas aumentaban y la enfermedad de mi hija empeoraba. De vuelta a casa por la noche, organicé el archivo completo final, evidencia cronológica de explotación sistemática, documentación legal de promesas falsas, capturas de pantalla de redes sociales probando engaño deliberado sobre su estado financiero. Todo lo que Fernando había olvidado sobre sus mentiras, yo lo había documentado y preservado. La ironía era perfecta. La fuerza de Fernando, manipular la percepción pública a través de apelaciones emocionales, había creado su debilidad. Cada publicación en redes sociales afirmando pobreza era ahora evidencia de fraude. Cada fotografía de compras costosas contradecía sus reclamos de necesidad financiera. Coloqué el archivo legal completo en mi maletín, configurando la alarma de mi teléfono para llegar temprano al juzgado. Esto ya no se trataba de venganza o ira. Esto se trataba de justicia, rendición de cuentas y protegerme de futuras explotaciones a través de los canales legales adecuados. Mirando la foto de Marcela en mi escritorio, hablé en voz baja a su suave sonrisa. Mañana contraataco adecuadamente, cariño, de la manera que me enseñaste, con integridad y preparación. Mi teléfono vibró con otro mensaje hostil de Fernando. Todavía esperando tu disculpa, viejo. La familia no trata a la familia de esta manera. Pero Fernando no tenía idea de lo que venía. Mientras él había estado jugando juegos de redes sociales, yo había estado construyendo una fortaleza legal inexpugnable. La ingeniería me había enseñado que las victorias sostenibles requerían bases sólidas, planificación cuidadosa y ejecución metódica. Mañana probaría que la preparación sistemática derrota a la manipulación impulsiva. El juego había cambiado por completo, y Fernando estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba bajo mis términos. La mañana del lunes llegó con la precisión de un cronograma de ingeniería. Llegué al juzgado a las 7:45 de la mañana, con el maletín cargado de documentación que me transformaría de acusado en el Tribunal de la Opinión Pública a demandante en el Tribunal de Justicia. La oficina de registro abría a las 8 en punto, y tenía la intención de ser el primero en la fila. Presentación de caso por recuperación de deuda y difamación, le dije a la secretaria deslizando mi paquete legal completo a través del mostrador. Ella examinó la documentación con creciente apreciación profesional, el formato legal de Armando, certificaciones bancarias, declaraciones juradas notariadas, análisis de línea de tiempo que se leía como un informe de contabilidad forense. Esto está excepcionalmente bien preparado, señor Méndez, notó, procesando mi pago y asignando un número de caso. El juez Martínez maneja casos de recuperación de deuda. Probablemente obtendrá una audiencia acelerada debido a la calidad de la evidencia. Se organizó la notificación del proceso para entrega inmediata a la dirección de Fernando. Mientras un oficial de la corte conducía a través de la ciudad para entregar documentos que destrozarían su confianza, regresé a casa para lanzar la segunda fase de mi ataque coordinado. Mi computadora portátil esperaba en la mesa de la cocina, página de Facebook abierta en la publicación viral de Fernando sobre el abandono familiar. Hora de contrarrestar su manipulación emocional con hechos sistemáticos. Redacté mi respuesta con precisión de ingeniería. Sin ira, sin actitud defensiva, solo evidencia documentada presentada profesionalmente. He visto publicaciones preocupantes sobre nuestra situación familiar. Aquí están los hechos documentados. Adjunté capturas de pantalla de transferencias bancarias por un total de $290,350, organizadas cronológicamente con descripciones claras. Estos fondos fueron proporcionados libremente durante tiempos difíciles, pero los eventos recientes han cambiado todo. Estoy buscando recuperación legal a través de los canales adecuados y abordando declaraciones difamatorias en la corte. La publicación salió en vivo a las 9:30 de la mañana.
etiquetada para llegar a cada amigo y familiar mutuo que había visto la manipulación original de Fernando. En minutos, las respuestas comenzaron a inundar. Conmoción, disculpas, demandas para que Fernando explicara la evidencia financiera que convenientemente había omitido de su historia sollozante. Cecilia, la amiga de la Universidad de Marcela que había cuestionado mi carácter, comentó inmediatamente: Roberto no tenía idea sobre el apoyo financiero. Fernando nunca mencionó nada de esto. Me disculpo por juzgar sin hechos. Otros comentarios siguieron rápidamente. Esto cambia todo. ¿Por qué Fernando no mencionó el dinero? Esos son montos serios en 6 años. Roberto fue increíblemente generoso. Pasé la mañana contactando metódicamente a testigos, vecinos que habían visto la invasión del viernes, amigos de Marcela con acceso a información completa, mi asesor financiero que había procesado las grandes transferencias, colegas profesionales que podían responder por mi carácter. Cada conversación construía otro pilar, apoyando mi narrativa factual. A las 11:15 de la mañana sonó mi teléfono. El nombre de Fernando apareció en la pantalla, la primera vez que llamaba en lugar de enviar mensajes de texto con amenazas. «Presentaste una demanda contra mí». Su voz tenía pánico genuino, en lugar de su arrogancia habitual. «Roberto, esto es asunto familiar. Podemos solucionar esto en privado. El asunto familiar terminó cuando trajiste a 15 extraños a mi casa y te negaste a irte», respondí con calma. «El asunto familiar terminó cuando publicaste mentiras en las redes sociales para destruir mi reputación. Esas no eran mentiras. Nos abandonaste. Fernando, tengo documentación de cada dólar, cada promesa que hiciste de pagar, cada publicación en redes sociales donde afirmas pobreza mientras gastas mi dinero. El tribunal decidirá qué constituye la verdad». El silencio se extendió a través de la conexión. Cuando Fernando habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de control. «¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagar parte de él. El tribunal determinará la restitución adecuada. Mi abogado manejará toda la comunicación de ahora en adelante». Terminé la llamada y volví a mi campaña en redes sociales, publicando capturas de pantalla de los mensajes de texto amenazantes de Fernando del viernes por la noche, junto con sus reclamos públicos sobre querer reconciliación familiar. La contradicción era cruda, amenazando privadamente a un hombre mayor mientras públicamente jugaba a ser la víctima del abandono familiar. Valeria llamó después, su voz temblando con lágrimas que sonaban genuinamente aterradas en lugar de teatralmente manipuladoras. «Roberto, por favor. Fernando está hablando de perder la casa, perder todo. ¿No podemos solucionar esto como familia? Valeria, tu esposo explotó mi dolor por la muerte de Marcela para extraer sistemáticamente casi $300,000. Trajo a 15 personas a mi casa sin permiso y llamó abandono familiar a la intervención policial. Esto dejó de ser sobre la familia en el momento en que eligió la manipulación sobre la honestidad. Para la tarde, el panorama de las redes sociales había cambiado por completo. La publicación original de Fernando estaba enterrada bajo comentarios exigiendo explicación por la evidencia financiera. Antiguos partidarios estaban compartiendo mi documentación, expresando conmoción por la escala del apoyo financiero no revelado. Los amigos de Marcela que inicialmente habían apoyado a Fernando, ahora se disculpaban y cuestionaban su honestidad sobre todo. Las cuentas de redes sociales de Fernando se quedaron en silencio alrededor de las 2 de la tarde, sin respuestas a las crecientes preguntas, sin intentos de explicar la evidencia financiera. El hombre que dominó el control narrativo durante días había sido neutralizado por la simple presentación de hechos documentados. Armando llamó a las 3:30 de la tarde con actualizaciones de la corte. El juez revisó su presentación y la respuesta de pánico de Fernando. Está solicitando discusiones de acuerdo a través de un abogado. Roberto sabe que ha perdido. Este nivel de documentación en una disputa financiera familiar no tiene precedentes. La noche trajo una llamada final de un número desconocido.
La voz de Fernando era apenas reconocible. El manipulador confiado, reemplazado por alguien enfrentando consecuencias por primera vez en años. Roberto, necesito hablar. ¿Podemos reunirnos, por favor? La desesperación en su voz era completa. Pero las reuniones y discusiones pertenecían al pasado, cuando yo creía que la lealtad familiar requería tolerancia ilimitada para la explotación. Toda la comunicación va a través de mi abogado ahora, Fernando. Conoces su información de contacto. Colgué y caminé hacia mi terraza, viendo la puesta de sol pintar el océano en naranjas y púrpuras brillantes. El mañana traería más procedimientos legales, más reivindicación social, más confirmación de que la preparación sistemática derrota a la manipulación emocional. La guerra había terminado esencialmente. Fernando había llevado una campaña de redes sociales a una pelea de documentación legal y descubrió las limitaciones de las mentiras cuando se enfrentan con registros bancarios certificados. La justicia ya no venía, había llegado. Viernes por la mañana, 2 de mayo. Entré al juzgado con confianza tranquila, Armando a mi lado llevando documentación adicional que habíamos compilado durante la semana. Al otro lado del pasillo, Fernando estaba sentado encorvado en una silla junto a un defensor público de aspecto acosado. Sus gafas de sol de diseñador habían desaparecido. Su postura arrogante colapsó en resignación derrotada. La transformación fue notable. Hace 5 días, había controlado la narrativa, comandado la simpatía de las redes sociales y tratado mi hogar como territorio conquistado. Ahora, lucía como lo que siempre había sido bajo la manipulación, un hombre de mediana edad que había construido su estilo de vida sobre la generosidad de otra persona y enfrentaba consecuencias por primera vez en su vida adulta. El juez Martínez revisó el expediente del caso con atención metódica. Señor Méndez, su documentación es extraordinariamente completa. Señor Méndez, su abogado indica que desea evitar el juicio a través de una discusión de acuerdo. El abogado de Fernando, claramente trabajando con recursos limitados y evidencia abrumadora, intentó una defensa débil. Su señoría, mi cliente sostiene que estos fueron regalos familiares dados libremente durante tiempos de dolor y apoyo mutuo. Abogado, respondió el juez Martínez, sosteniendo capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales de Fernando. Las propias declaraciones de su cliente contradicen esa posición. Aquí, afirma dificultades financieras mientras los registros bancarios muestran apoyo sistemático del demandante. Aquí, promete el reembolso cuando el negocio se estabilice, luego afirma que los regalos fueron incondicionales. Armando presentó nuestro análisis de línea de tiempo. 6 años de demandas crecientes, promesas de reembolso, mantenimiento del estilo de vida a través de la financiación de Roberto, mientras públicamente afirmaba pobreza. El patrón era innegable cuando se mostraba cronológicamente. Además, continuó el juez, la campaña difamatoria en redes sociales intentó destruir la reputación del señor Méndez a través de la omisión deliberada de hechos materiales. Esto constituye tanto enriquecimiento injusto como difamación. El abogado de Fernando solicitó un receso para consultar con su cliente. 20 minutos después, regresaron con una propuesta de acuerdo: $150,000 de restitución durante 3 años, retractación pública de las declaraciones en redes sociales y cese de toda comunicación difamatoria. Señor Méndez, preguntó el juez Martínez, ¿encuentra aceptable esta propuesta? Miré el rostro derrotado de Fernando, recordando la suave voz de Marcela pidiéndome que fuera amable con Fernando. Papá, él también está sufriendo. Pero Marcela nunca me había pedido que fuera un tapete. Ella había pedido amabilidad, no explotación financiera ilimitada. Acepto el acuerdo, su señoría. La justicia no requiere destruir a alguien, solo hacerlo responsable. El juez ingresó el acuerdo en el registro oficial. Fernando tendría 30 días para comenzar los pagos o enfrentar el embargo de activos. Su retractación pública requerida se publicaría en todas las plataformas de redes sociales donde había difundido su falsa narrativa.
Al salir del juzgado, sentí la presencia de Marcela más claramente de lo que lo había hecho desde su muerte. No el recuerdo manipulado que Fernando había convertido en arma, sino su espíritu genuino, generoso pero sabio, amable pero no ingenuo, amoroso pero protector de aquellos a quienes cuidaba. De vuelta en mi villa, publiqué la decisión judicial en las redes sociales, con dignidad en lugar de venganza. Nuestro asunto legal familiar se ha resuelto a través de los canales adecuados. Estoy agradecido por el apoyo de todos y espero seguir adelante con una apreciación renovada por las relaciones honestas. La respuesta fue abrumadora. Los amigos de Marcela expresaron alivio de que se hubiera hecho justicia. Los antiguos partidarios de Fernando se disculparon por creer información incompleta. Incluso algunos de sus compañeros del viernes enviaron mensajes en privado, admitiendo que se habían sentido incómodos con la invasión, pero no habían hablado. La retractación pública requerida de Fernando apareció esa noche. Un breve reconocimiento legalmente ordenado de que sus publicaciones anteriores contenían información inexacta e incompleta sobre la situación de nuestra familia. Su presencia en las redes sociales, una vez dominante y manipuladora, se redujo al control de daños ordenado por la corte. La noche trajo una llamada telefónica de mi sobrino Mateo, el primo de Marcela, de quien no había sabido en meses. Tío Roberto, vi las noticias sobre todo lo que pasó. Quería llamar y decir, bueno, siempre me pregunté cómo Fernando se permitía su estilo de vida. Lamento que hayas pasado por esto, pero me alegro de que te hayas defendido. Gracias, Mateo, y siempre eres bienvenido a visitar, con la invitación adecuada y discusión de fechas que funcionen para ambos. Su risa fue cálida y genuina. Eso suena perfecto. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Me encantaría ver tu nuevo lugar. Revisé mi calendario, notando el simple placer de ser preguntado en lugar de ordenado, consultado en lugar de invadido. El próximo fin de semana funciona maravillosamente. Prepararé la habitación de invitados adecuadamente. Mientras la puesta de sol pintaba mi terraza con luz dorada, me senté con una copa de vino y vi las olas pacíficas rodar interminablemente hacia la orilla. Mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes amenazantes, sin demandas manipuladoras, sin falsas emergencias familiares que requirieran respuesta financiera inmediata. La villa se sentía verdaderamente mía por primera vez desde que la había comprado. No solo legalmente mía a través de la escritura de propiedad, sino emocionalmente mía a través de límites establecidos y mantenidos adecuadamente. Mi generosidad no había sido destruida al establecer límites. Había sido refinada, enfocada hacia relaciones construidas sobre el respeto mutuo, en lugar de la explotación. La foto de Marcela sonreía desde la mesa auxiliar, y levanté mi copa de vino hacia su imagen gentil. Creo que aprobarías, cariño. Aprendí la diferencia entre ser generoso y ser aprovechado. Las olas del océano lavaban la playa limpia con cada ciclo, llevándose los escombros y dejando arena fresca para las posibilidades del mañana. 6 años de explotación sistemática habían terminado, no a través de la ira o la venganza, sino a través de la preparación sistemática, el proceso legal y el simple reconocimiento de que la amabilidad requiere sabiduría. Fernando haría sus pagos. Reconstruiría su vida a través del trabajo honesto y, con suerte, aprendería que las relaciones requieren reciprocidad en lugar de manipulación. Disfrutaría de mi jubilación ganada. Recibiría visitas familiares genuinas y mantendría el espíritu generoso que Marcela había amado, templado ahora con los límites que hacían que la generosidad fuera sostenible. Se había hecho justicia. La paz había sido restaurada. Y por primera vez en años, esperaba el mañana con esperanza inquebrantable. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.